William Meléndez. Estabas tan metido en tus bravuconadas que olvidaste que el ojo de la justicia te estaba mirando y grabando esta repugnante paliza, viendo al señor Dent golpeado contra la ventana, con sangre corriendo por su cara. En el Tribunal de Circuito del Condado de Wayne, el oficial William Meléndez está a punto de ser sentenciado. Meléndez se enfrenta a cargos en el tribunal tras la agresión por motivos raciales a Floyd Dent, una acción que acabaría provocando su caída. Toma asiento en la sala del tribunal mientras profundizamos en los detalles de este caso, el juicio y el ataque verbal del juez a Meléndez. William Meléndez. Cargos: mala conducta. En el cargo, agresión con intención de causar lesiones graves. Nuestra historia comienza con un incidente impactante que tuvo lugar en la ciudad de Inkster, Michigan. El agente William Meléndez, un policía blanco, se encontró en el centro de una agresión por motivos raciales que acabaría provocando su caída. La víctima de esta brutal paliza fue Floyd Dent, un hombre negro al que Meléndez paró durante un control de tráfico rutinario. Era una tarde soleada cuando Dent, de 58 años en aquel momento, conducía por Inkster. No se detuvo ante una señal de stop, lo que llamó la atención del agente Meléndez. Poco sabía Dent que esta infracción de tráfico aparentemente menor se convertiría en una pesadilla. Cuando Meléndez se acercó al vehículo de Dent, la tensión empezó a aumentar. El vídeo de la cámara del salpicadero de un vehículo policial captó todo el incidente, proporcionando pruebas innegables de lo que estaba a punto de ocurrir. Lo que debería haber sido una interacción rutinaria se convirtió rápidamente en un enfrentamiento violento. Sin previo aviso, el agente Meléndez descargó una lluvia de puñetazos, golpeando a Dent 16 veces en la cabeza. La brutal agresión dejó a Dent con costillas rotas, sangre en el cerebro y otras lesiones graves. Fue una espeluznante demostración de fuerza excesiva que conmocionó a la comunidad y desencadenó una tormenta de indignación. Las imágenes de la cámara del coche, emitidas posteriormente por WBEV-TV, revelaron la verdad sobre las lesiones de Dent y las acciones del agente Meléndez. El vídeo causó conmoción en todo el país y reavivó el debate en torno a la brutalidad policial y la discriminación racial. A raíz del incidente, el agente Meléndez fue despedido del Departamento de Policía de Inkster. Sin embargo, la historia no terminó ahí. El caso contra Meléndez fue a juicio, y la sala se convirtió en el campo de batalla por la justicia. La tensión en la sala era palpable a medida que se desarrollaba el juicio. La jueza que presidía el caso no era otra que Vonda Evans, magistrada del Tribunal de Circuito del Condado de Wayne, una mujer fuerte y decidida, conocida por su firmeza a la hora de impartir justicia. A lo largo del juicio, las pruebas contra Meléndez se presentaron de forma meticulosa y convincente. El vídeo de la cámara del salpicadero, que había captado la brutal paliza, se proyectó en la sala sin dejar lugar a dudas sobre la culpabilidad de Meléndez. A medida que avanzaba el juicio, se hizo evidente que la defensa de Meléndez se centraba en justificar sus acciones. Su abogado argumentó que Dent se mostró agresivo y se resistió al arresto, lo que hizo necesario el uso de la fuerza. Sin embargo, la acusación rebatió estas afirmaciones, subrayando el carácter innecesario y excesivo de la agresión. El juicio duró 8 días, durante los cuales la sala se llenó de tensión y expectación. El destino del agente Meléndez pendía de un hilo mientras el jurado deliberaba. Finalmente, llegó el momento de la verdad cuando el jurado emitió su veredicto. El agente Meléndez fue declarado culpable de agresión con intención de causar lesiones graves y de mala conducta en el ejercicio de sus funciones. Justo antes de ser sentenciado, Meléndez ofreció una disculpa a Dent. Al señor Dent y a su familia, lamento, sinceramente, si esto ha causado dificultades indebidas en su vida personal. La jueza Evans, conocida por su firmeza, ocupó su lugar al frente de la sala. El ambiente estaba cargado de expectación cuando se dirigió directamente al agente Meléndez, con una voz llena de decepción y enfado. Dicen que lo que haces en la oscuridad acabará saliendo a la luz, y así fue. Fue un ejemplo mundial de lo que la policía no es, y eso es brutalidad. La juez recordó a Meléndez que el vídeo de la cámara del salpicadero, que pretendía protegerle, se había convertido en la prueba que le había condenado. Hizo hincapié en que su valentía le había cegado ante el hecho de que el ojo de la justicia siempre estaba vigilando. Pero la juez Evans no se detuvo ahí. Pasó a referirse a las referencias de carácter que se habían presentado en nombre de Meléndez. Cartas de varias personas atestiguaban su gran carácter y sus actos de heroísmo en el pasado, como salvar a gente de un edificio en llamas.
Sin embargo, la juez desestimó estos intentos de dar una imagen positiva de Melendez. Condenó a Melendez por denigrar a Dent, un hombre negro que había sido agredido por quienes se suponía que debían proteger y servir. Las palabras de la jueza calaron hondo en la sala, dejando al descubierto las profundas raíces de la discriminación racial y el abuso de poder. Finalmente, llegó el momento que todos esperaban. La juez Evans dictó sentencia y la sala contuvo la respiración. El agente Melendez fue condenado a una pena de 13 meses a 10 años entre rejas. Una decisión que fue recibida con una mezcla de alivio y satisfacción por los presentes. Tou Thao, después de 3 años de reflexión, esperaba un poco más de remordimiento, arrepentimiento, reconocimiento de alguna responsabilidad y menos sermones. A continuación, nos dirigimos al Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin, donde se juzga el caso de Tou Thao. Thao, ex policía de Minneapolis, fue condenado por su participación en el asesinato de George Floyd. Sin embargo, lo que ocurrió durante la sentencia de Thao dejó a todos atónitos. Thao no solo no mostró remordimiento alguno por sus actos, sino que negó haber cometido delito alguno, presentándose a sí mismo como una víctima. La respuesta del juez a la falta de remordimiento de Thao fue mordaz, ya que dictó una sentencia que excedía la petición de la fiscalía. Acompáñenos a descubrir los detalles de este drama judicial. Tou Thao cargos: complicidad en homicidio, en segundo grado. El 25 de mayo de 2020, George Floyd, un hombre negro, fue detenido por agentes de policía de Minneapolis. Entre ellos se encontraba Tou Thao, que más tarde se convertiría en una figura central en este caso. Como pronto presenciaría el mundo, la detención dio un giro espeluznante. El vídeo de un transeúnte captó la escalofriante escena. Derek Chauvin, un policía blanco, se arrodilló sobre el cuello de George Floyd durante la friolera de 9 minutos y 29 segundos. Las desesperadas súplicas de ayuda de Floyd, sus gritos de «no puedo respirar», cayeron en saco roto. Tou Thao, que estaba cerca, fue visto en el vídeo conteniendo a los preocupados transeúntes que suplicaban por la vida de Floyd. Las acciones de Thao, o la falta de ellas, serían posteriormente objeto de escrutinio cuando el mundo exigió justicia para George Floyd. El vídeo de la muerte de George Floyd se hizo viral, provocando indignación y protestas no solo en Minneapolis, sino en todo el mundo. La gente salió a la calle exigiendo el fin de la brutalidad policial y del racismo sistémico. El incidente sirvió de catalizador para un ajuste de cuentas largamente esperado. Las protestas fueron una poderosa muestra de unidad y un llamamiento a la justicia. Forzaron un debate nacional sobre el papel de las fuerzas del orden y la urgente necesidad de reformas. El mundo observó cómo se desarrollaba el juicio de los agentes implicados en busca de respuestas y responsabilidades. Tou Thao, junto con otros 3 agentes, se enfrentó a cargos por su implicación en la muerte de George Floyd. El juicio se convirtió en un punto central de la lucha contra la brutalidad policial y la injusticia racial. Los ojos del mundo estaban puestos en Minneapolis mientras se desarrollaba el proceso judicial. Durante el juicio, Tou Thao declaró que actuaba como cono de tráfico humano, alegando que se limitaba a seguir órdenes y que no participó activamente en el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, la fiscalía argumentó que las acciones de Thao, o la falta de ellas, contribuyeron al trágico desenlace. Tras semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. Tou Thao fue declarado culpable de complicidad en homicidio en segundo grado. El mundo esperaba ver si Thao mostraría remordimiento por sus actos o aceptaría la responsabilidad por su papel en este trágico suceso. Sin embargo, lo que ocurrió durante la vista de la sentencia dejó a todo el mundo conmocionado y consternado. Tou Thao no mostró remordimiento alguno y negó toda responsabilidad en la muerte de George Floyd. La verdad es que yo no cometí esos crímenes. Tengo la conciencia tranquila. El juez Peter Cahill, visiblemente decepcionado por la falta de remordimiento de Thao, arremetió contra el despiadado exagente. Después de 3 años de reflexión, esperaba un poco más, de remordimiento, arrepentimiento, reconocimiento de alguna responsabilidad y menos sermones. El juez procedió, entonces, a dictar la sentencia, que excedía la petición de la fiscalía. Tou Thao fue condenado a 57 meses, la pena máxima recomendada por el Estado. Eric Fritz. En un impactante enfrentamiento en la sala del Tribunal del Condado de Van Buren, el exagente de policía Eric Fritz se enfrentó a la ira de la justicia al ser acusado de delitos atroces como agresión sexual y secuestro. Al comenzar la vista de sentencia, las emociones se desbordaron y el juez dirigió una mordaz reprimenda a Fritz, destacando la traición a la confianza y el abuso de poder que había cometido.
Acompáñenos a conocer la estremecedora historia de Eric Fritz, el policía corrupto atacado en los tribunales. Eric Fritz cargos: agresión sexual criminal en primer grado, secuestro. El 9 de julio de 2016, Eric Fritz, un oficial de policía del municipio de Covert, estaba patrullando las calles cuando divisó un vehículo que giraba erráticamente. Sospechando una intoxicación, detuvo rápidamente el coche, sin ser consciente del oscuro camino que pronto tomaría esta parada de tráfico rutinaria. En el interior del vehículo, el conductor, visiblemente afectado, fue detenido por Fritz por conducir bajo los efectos del alcohol. Pero fue la pasajera, Melissa Macmillan, quien se convertiría en víctima involuntaria del abuso de poder de Fritz. Macmillan, también ebria, se sentó en el asiento del copiloto, con la mente nublada por los efectos del alcohol. No sabía que su vulnerabilidad sería explotada por la misma persona que se suponía que debía protegerla y servirla. Con el conductor detenido, Fritz centró su ascensión en Macmillan, en lugar de garantizar su seguridad o de organizar un viaje seguro a casa. Tomó una decisión sorprendente. Le ofreció llevarla a un hotel cercano, alegando que sería una solución temporal hasta que encontrara la forma de volver a casa. Macmillan, con el juicio mermado, aceptó a regañadientes, sin ser consciente de las siniestras intenciones que se escondían tras la aparentemente inocente oferta de Fritz. Los recuerdos de Macmillan de aquella noche siguen siendo borrosos, pero la horrible verdad pronto saldría a la luz. Al despertarse, se encontró a Fritz encima de ella, violándola de la forma más inimaginable. Cuando por fin salió del hotel, reunió fuerzas para denunciar el incidente, decidida a buscar justicia y evitar que otras personas fueran víctimas de los abusos de Fritz. Las ruedas de la justicia empezaron a girar, y el caso contra Eric Fritz comenzó a desarrollarse. Los fiscales construyeron un caso sólido, destacando las pruebas del abuso de poder de Fritz y la violación de los derechos de Macmillan. Y así, el escenario estaba preparado para el enfrentamiento que determinaría el destino de Fritz. La sala se llenó de tensión al comenzar la vista de la sentencia. Melissa Macmillan, la valiente víctima que había sufrido un trauma inimaginable a manos de Eric Fritz, estaba ante el juez, dispuesta a enfrentarse a su agresor. Lo que me hiciste estuvo mal. Me violaste, sabías. Yo estaba muy intoxicada. Lo utilizaste como una oportunidad egoísta. Mi vida ha cambiado para siempre. Cada aspecto de mi vida se ha visto afectado. El juez también pronunció un discurso mordaz al señor Fritz. Usted tomó un juramento de honor de aplicación de la ley para proteger y servir y defender los más altos estándares éticos. En lugar de eso, se aprovechó, explotó y dañado a una mujer que estaba totalmente indefensa debido a una intoxicación excesiva. Fritz fue condenado a 1 año de prisión y 5 años de libertad condicional. Charlie Reader. Vayamos al Tribunal de Causas Comunes del Condado de Pike, donde se juzga el escandaloso caso de Charlie Reader, un policía corrupto que se enfrenta a las consecuencias de sus actos corruptos. En un caso que ha cautivado a la nación, el ex-sheriff del Condado de Pike, Charles Reader, está acusado de robo en el cargo y manipulación de pruebas. Pero este no es un juicio ordinario. A medida que descubrimos los impactantes detalles de los crímenes de Reader, seremos testigos de un drama judicial como ningún otro, donde el hombre que una vez tuvo el poder de la ley, ahora se encuentra bajo ataque. Charlie Reader. Cargos: 2 delitos graves de robo en el cargo, 2 delitos de manipulación de pruebas, 1 delito menor por conflicto de intereses. Charlie Reader saltó a la palestra por primera vez con el caso de la masacre del condado de Pike. El 21 de abril de 2016, la tragedia golpeó cuando 8 miembros de una sola familia fueron brutalmente asesinados a tiros en lo que se conocería como la infame masacre del condado de Pike. El impactante y absurdo acto de violencia causó conmoción en la unida comunidad, dejando a los residentes en un estado de miedo e incredulidad. Al difundirse la noticia de la masacre, la oficina del sheriff del condado de Pike, dirigida por el sheriff Charles Reader, se hizo cargo de la investigación. El caso se convirtió rápidamente en el más importante y difícil de la historia del condado. Los ojos de la nación se volvieron hacia el condado de Pike, esperando respuestas y una justicia rápida. El sheriff Charles Reader, una figura en la que antes se confiaba para proteger y servir, tenía ahora sobre sus hombros el peso de las esperanzas de la comunidad. Con la atención puesta en él, se comprometió a no dejar piedra sin remover en la búsqueda de la verdad. La investigación de la masacre del condado de Pike fue una empresa enorme. Los agentes de la ley peinaron la escena del crimen, recogiendo meticulosamente pruebas y reconstruyendo los acontecimientos que condujeron a esta tragedia inimaginable.
La comunidad esperaba ansiosamente cualquier novedad, desesperada por obtener respuestas y cerrar el caso. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La investigación parecía estar estancada, dejando a la comunidad frustrada y temerosa. Pero entre bastidores, el Sheriff Reader y su equipo trabajaban sin descanso, siguiendo todas las pistas y explorando todos los ángulos posibles. La presión sobre el Sheriff Reader era inmensa. El peso de las expectativas de la comunidad pesaba sobre él mientras navegaba por las complejidades del caso. La masacre del condado de Pike se había convertido en algo más que una investigación criminal. Se había convertido en un símbolo de justicia para una comunidad en duelo. Finalmente, tras meses de implacable persecución, se produjo un gran avance. La investigación condujo a la detención de varias personas supuestamente relacionadas con la masacre. La comunidad respiró aliviada, con la esperanza de que se hiciera justicia. Desafortunadamente, el mismo sheriff se encontraría en el otro lado de la ley. Al parecer, el propio Sheriff Reader había participado en actividades que ponían en tela de juicio su integridad y los cimientos del sistema judicial que había jurado defender. Según los fiscales y la propia declaración de culpabilidad de Reader, no solo había manejado mal las pruebas en el caso de la masacre del condado de Pike, sino que también había utilizado su cargo para robar miles de dólares que habían sido confiscados como pruebas en otros casos. La confianza de la comunidad en su otrora venerado sheriff se hizo añicos, sustituida por la ira y la traición. La revelación de la corrupción del Sheriff Reader causó conmoción en el condado de Pike y más allá. El hombre al que se había confiado la búsqueda de la justicia se enfrentaba ahora a su propio ajuste de cuentas. La comunidad exigía respuestas, y la sala del tribunal se convertiría en el escenario de la dramática confrontación entre el otrora respetado sheriff y el sistema de justicia al que había traicionado. La sala del tribunal bullía de expectación cuando el sheriff Charles Reader, otrora respetado agente de la ley, se sentó a la mesa de los acusados. La comunidad, aún conmocionada por su corrupción, lo observaba con una mezcla de ira y curiosidad. Era el momento que habían estado esperando, la oportunidad de que se hiciera justicia. Al comenzar el juicio, la acusación presentó un caso condenatorio contra el Sheriff Reader. Presentaron pruebas de su robo en el cargo y de la manipulación de pruebas, pintando un cuadro de un hombre que había abusado de su posición en beneficio propio. La comunidad contuvo la respiración, ansiosa por ver la verdad al descubierto. Pero el Sheriff Reader, decidido a salvarse de las consecuencias de sus actos, montó una defensa desesperada, afirmando que el dinero robado procedía de traficantes de drogas que se lo habían quitado a los padres de gente muy pobre. La defensa del Sheriff Reader fue recibida con escepticismo, tanto por la acusación como por la comunidad. La idea de que hubiera robado a narcotraficantes para financiar causas nobles parecía inverosímil, y muchos se preguntaron si se trataba simplemente de un intento de desviar la culpa. A pesar de las crecientes pruebas en su contra, las emociones del Sheriff Reader estaban a flor de piel mientras pedía clemencia. «Señoría, por favor, no me envíe a prisión. He hecho mal, pero no estoy arruinado. Todavía me queda mucho de bueno en mí». Lloraba abiertamente, con la voz entrecortada por la desesperación, mientras imploraba a la juez, Patricia Cosgrove, que considerara una alternativa a la prisión. «Una vez más, le ruego que imponga una pena de servicios a la comunidad, con las penas y sanciones más estrictas. Señoría, por favor, no me envíe a prisión». La juez Patricia Cosgrove, una magistrada jubilada designada especialmente para supervisar el caso, escuchó atentamente la petición del Sheriff Reader. El peso de su decisión era evidente al considerar el impacto de sus crímenes en la comunidad y en la profesión policial. Con eso, pronunció un duro discurso, atacando al exoficial por sus acciones corruptas. «No se puede subestimar que el daño que usted ha causado a los ciudadanos del condado de Pike, a las fuerzas del orden que todos los días se levantan, enfrentan el mismo tipo de estrés que usted». En una decisión contundente, la juez Cosgrove condenó al sheriff Charles Reader a 6 años y medio de prisión, con 3 años por cumplir. También le impuso penas adicionales, prohibiéndole permanentemente ocupar cargos públicos en el estado de Ohio y revocando su capacidad para servir como agente de la paz. Todd Pate. Pero si no es su intención declararse culpable, en este momento, entonces, voy a fijar su caso para un juicio conjurado y vas a dejar de perder mi tiempo y el de todos los demás esta tarde. Nuestro caso final se desarrolla en el tribunal del condado de Breckinridge, donde Todd Pate, un ex-sheriff del condado de Breckinridge, Kentucky, que se encuentra en medio de una ardiente batalla judicial.
Este escandaloso incidente incluye acusaciones de conducir ebrio, acalorados intercambios con el juez y un giro inesperado que dejó a todos atónitos. Prepárate para quedar conmocionado mientras descubrimos los impactantes detalles del periplo de Todd Pate, que pasó de ser un respetado agente de la ley a un acusado que se enfrenta a la ira del sistema judicial. Todd Pate. Cargos: agresión en primer grado, conducción de un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol, 4 cargos por imprudencia temeraria, delito de daños en primer y tercer grado, abandonar la escena de un accidente. Antes de profundizar en la acalorada audiencia de Pate, es importante hablar de los acontecimientos que condujeron a la audiencia. En la tranquila ciudad de Breckinridge County, Kentucky, Todd Pate fue una vez una figura muy respetada como sheriff. Sin embargo, su reputación dio un giro dramático cuando se encontró en el lado equivocado de la ley. Todo comenzó en marzo de 2019, cuando Pate fue acusado de conducir ebrio por segunda vez mientras se desempeñaba como sheriff. La noticia del arresto de Pate causó conmoción en la comunidad. ¿Cómo podía la persona responsable de defender la ley encontrarse en una situación tan comprometida? A medida que se iban conociendo los detalles del caso, quedaba claro que no se trataba de un incidente aislado. El primer cargo de Pate por conducir ebrio en 2015 ya había empañado su reputación, pero la segunda infracción levantó aún más cejas. La comunidad se quedó cuestionando la integridad de su antiguo sheriff. ¿Cómo podía ser tan imprudente alguien a quien se le había confiado la protección del público? A medida que se desarrollaban los procedimientos judiciales, se ofreció un acuerdo a Pate. El acuerdo se habría traducido en 75 días entre rejas, con crédito por el tiempo cumplido. Sin embargo, la reticencia de Pate a aceptar el acuerdo preparó el terreno para una acalorada batalla judicial. Llegó el día de la vista y la tensión era máxima. Pate, acompañado de su abogado, entró en la sala sin ser consciente de la tormenta que le esperaba. No sabía que ese día cambiaría su vida para siempre. La sala se llenó de expectación cuando Todd Pate se presentó ante la juez Janet Crocker. El ambiente era tenso y todas las miradas estaban puestas en el ex-sheriff. El procedimiento dio un giro inesperado cuando la juez Crocker se dio cuenta de que Pate estaba utilizando su teléfono durante la vista. Con tono severo, la juez Crocker se dirigió a Pate preguntándole si el teléfono le pertenecía. Pate admitió a regañadientes que era su teléfono. El juez no tardó en reprenderle, exigiéndole que lo guardara. La tensión en la sala era palpable cuando Pate obedeció, pero estaba claro que la vista había empezado con mal pie. Juez, ¿es ese su teléfono, señor Pate? Pate, sí, lo es. Juez, tiene que guardarlo. Pate, vale, solo estaba. Juez, guárdalo. Pate, de acuerdo. El juez Crocker buscó una respuesta directa de Pate, preguntando si quería hacer una declaración. La respuesta de Pate solo echó más leña al fuego. Preguntó si podía hacer algo parecido a una declaración, lo que llevó a la juez a recordarle que necesitaba una respuesta simple de sí o no. Pate, ¿puedo hacer alguna declaración? Jueza, es una respuesta de sí o no, señor. La frustración entre Pate y el juez Crocker siguió aumentando. La jueza advirtió severamente a Pate que dejara de hacerle perder el tiempo a ella y a todos los presentes en la sala. Pate, aparentemente a la defensiva, insistió en que no estaba intentando hacer perder el tiempo a nadie. El juez Crocker presionó a Pate aún más, preguntándole si tenía intención de declararse culpable. La respuesta de Pate no hizo sino aumentar la confusión y la frustración en la sala. Se preguntó por qué se le acusaba de perder el tiempo cuando simplemente estaba respondiendo a las preguntas del juez. Juez, vas a dejar de perder mi tiempo y el de todos los demás esta tarde. Pate, señora, no intento hacerle perder el tiempo. Juez, entonces, ¿es su intención declararse culpable en este momento o no? Pate, no, porque le hago perder el tiempo. Los acalorados intercambios entre Pate y el juez Crocker llevaron a un breve receso, permitiendo a Pate consultar con su abogado. La tensión en la sala era palpable mientras todos esperaban su regreso. Cuando volvieron, Pate expresó su intención de declararse culpable, reconociendo su responsabilidad por sus malas decisiones. Sin embargo, Pate también expresó su frustración con la fiscalía, argumentando que si hubiera sido otra persona, no le habrían acusado de agresión en primer grado, además de conducir ebrio. Suplicó al tribunal que le dejara jugar y acabar con esto para todos. Déjenme jugar y acabar con esto para todos. Es algo con lo que no me siento nada bien, pero no quiero que me envíen a la cárcel durante años y años. Si tú puedes dormir con eso, yo puedo dormir con eso. La juez Crocker había llegado a su límite. Declaró que habían terminado en ese momento.
El tribunal había ejecutado completamente los documentos que estipulaban que Pate cumpliría 75 días de cárcel. Pate fue puesto bajo custodia y su destino estaba sellado. Juez, hemos terminado en este momento. Tenemos un documento de alegato completamente ejecutado, que establecía en parte que debía cumplir 75 días en la cárcel, y él va a entrar en la cárcel hoy. Al final de este apasionante vídeo, se nos recuerda el poder de la justicia y la importancia de que los policías corruptos rindan cuentas de sus actos. Estos casos sirven como llamada a la acción, instándonos a todos a exigir reformas, transparencia y responsabilidad en el cumplimiento de la ley. Si quieres ver más vídeos fascinantes como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te espero